Buenos días. Mi nombre es Roy Gutiérrez Torres. En la exposición de hoy explicaré si la reforma agraria fue beneficiosa o no para el Perú. Mi postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa en lo político y social, porque debilitó el poder de los grandes hacendados y reconoció al campesinado como parte importante del país. Sin embargo, en lo económico, tuvo resultados limitados, porque el modelo cooperativo no logró mejorar de forma sostenida la productividad del campo. La reforma agraria de 1969 no apareció de la nada. Fue parte de un proceso más amplio de crisis del orden oligárquico. Durante décadas, el Perú estuvo marcado por desigualdades profundas. Pocas familias concentraban tierras y poder, mientras grandes sectores campesinos vivían en pobreza, exclusión y dependencia. Además, la historia de la migración muestra que muchas personas salieron del campo hacia las ciudades por falta de oportunidades. Desempleo rural, centralismo y búsqueda de educación y trabajo. Es decir, el problema agrario también estaba relacionado con los cambios sociales del país. En ese contexto, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria el 24 de junio de 1969, con la intención de transformar la propiedad de la tierra y reducir la injusticia social en el campo. Desde el aspecto político, considero que la reforma agraria fue beneficiosa. Antes de la reforma, vemos que los hacendados no solo tenían tierras, también tenían poder sobre la vida local, sobre la economía y muchas decisiones políticas. En varias zonas rurales, el campesino dependía del patrón para trabajar, vivir y acceder a estos recursos. Con la expropiación de las grandes haciendas, el Estado debilitó ese poder tradicional. Esto significó un cambio importante, porque se rompió parte del dominio de la oligarquía terrateniente. Además, la reforma permitió que el campesinado fuera reconocido como sujeto político. Ya no se le veía solamente como mano de obra, sino como un sector con derechos y con presencia dentro del proyecto nacional. Por eso, políticamente, la reforma agraria ayudó a ampliar ciudadanía y a integrar a sectores históricamente excluidos. En el aspecto social, también tuvo efectos positivos. La reforma buscó terminar con relaciones de dependencia y servidumbre que todavía existían en el campo. Muchos campesinos trabajaban tierras que no eran suyas y vivían bajo condiciones desiguales frente al hacendado. Por eso, la reforma agraria representó una respuesta a una demanda histórica de justicia social. La tierra para quienes la trabajaban, aunque no resolvió todos los problemas rurales, sí cambió la posición social del campesino. También tuvo un efecto simbólico, ¿no? Importante. El Estado puso al campesinado en el centro de una política nacional, ¿no? Esto fue relevante porque, según nuestra historia sobre migración y cambios sociales, el Perú estaba cambiando. Los sectores populares reclamaban este reconocimiento, servicios y estos derechos y participación que eran muy necesarios. Entonces, socialmente, la reforma fue beneficiosa porque cuestionó una estructura injusta y dio mayor visibilidad a la población rural. Sin embargo,
En el aspecto económico, mi evaluación es crítica. Vemos que la reforma agraria tuvo esa intención justa, pero su aplicación presentó varios problemas. El gobierno no entregó la tierra de forma individual a cada campesino. En su lugar, creó estas cooperativas agrarias y sociedades agrarias, donde la idea era evitar el minifundio y mantener unidas estas productivas grandes, ¿no? En teoría, esto podía funcionar, pero en la práctica muchas cooperativas fueron difíciles de administrar. Uno de los problemas fue que los campesinos no siempre tuvieron control real sobre la tierra. Varias decisiones quedaron en manos de técnicos, funcionarios o representantes del Estado. Por eso, algunos campesinos sintieron que el antiguo hacendado fue reemplazado por una nueva autoridad estatal. Otro problema fue el control de precios. El Estado buscaba que los alimentos fueran baratos para la población urbana, pero eso perjudicó a los productores rurales. Si los agricultores recibían poco por sus productos, tenían menos ingresos para invertir, como en herramientas, tecnología o mejoras productivas. Además, la economía del gobierno militar muestra que el Estado asumió muchas empresas y sectores estratégicos, pero no siempre logró administrarlos eficientemente, reflejando una dificultad general de este modelo. Había intención de transformar el país, pero no siempre existía esta capacidad necesaria para sostener económicamente esos cambios. Con el tiempo, muchas cooperativas se debilitaron o se fragmentaron. Algunos campesinos prefirieron trabajar parcelas pequeñas por su cuenta. Como resultado, la productividad agraria no mejoró como se esperaba. Por eso, económicamente, la reforma agraria fue ciertamente limitada. En conclusión, mi postura es que la reforma agraria fue beneficiosa en lo político y social, pero no logró buenos resultados económicos. Fue positiva políticamente porque redujo el poder de los grandes hacendados y reconoció al campesinado como parte de la nación. Fue importante socialmente porque enfrentó relaciones de desigualdad y respondió a una demanda histórica de justicia, pero tuvo límites económicos porque las cooperativas no funcionaron bien. Hubo problemas de administración, control de precios y muy baja productividad. Por eso, no la considero un éxito total ni un fracaso absoluto. La reforma agraria fue necesaria para construir un país más justo, pero falló en crear un modelo agrario eficiente y sostenible para esa época. Muchas gracias.